Jesús, el Evangelio en los Evangelios de cada domingo. Un servicio para los ministros de la palabra. En el 13º domingo del tiempo ordinario, proclamamos el texto de Mateo, capítulo 10, versículo 37 al 42. En ambiente de oración, escuchamos la palabra del Señor. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra su vida, la perderá, pero el que pierde su vida por mí, la encontrará. Quien los reciba a ustedes, a mí me recibe, y quien a mí me recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá la recompensa de un profeta. Y el que reciba a un justo por tratarse de un justo, recibirá la recompensa de un justo. Quien da de beber un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es uno de mis discípulos, les aseguro que no quedará sin recompensa. Para poder descubrir el contexto del texto que acabamos de proclamar, algunos elementos. El contexto literario es el mismo que el del domingo pasado. Se trata de los 5 discursos de Jesús, en donde Mateo muestra de modo implícito que Jesús es el nuevo Moisés. Si Moisés escribió los 5 libros de la ley, del Génesis al Deuteronomio, Jesús con sus 5 discursos completa lo que Moisés reveló. La última revelación, la plena revelación, por tanto, para Israel, le corresponde a Jesucristo, no a Moisés. La estructura literaria de aquellos 5 discursos de Jesús corresponde a un paralelismo concéntrico, en donde lo externo va coincidiendo de algún modo en tema, en algunos elementos literarios. El primer discurso es la propuesta del Mesías a Israel en un monte de Galilea. El último discurso de Jesús, capítulos 24 y 25, será el juicio del Mesías a Israel en un monte en Jerusalén. Luego, hacia adentro del paralelismo concéntrico, tenemos la misión de los discípulos, las normas básicas para que los discípulos anuncien el Evangelio. Y B', capítulo 18, tenemos las normas básicas para que los discípulos vivan en comunidad. El centro de estos 5 discursos de Jesús lo ocupa la revelación del reino de los cielos, que en Mateo corresponde al reino de Dios, mediante las parábolas. Por lo tanto, el texto nuestro pertenece a Mateo capítulo 10. Estamos en el segundo discurso. Se trata entonces de las normas básicas que rigen la misión de los discípulos. Luego de este segundo discurso vendrá el tercero, que va Mateo a presentar el contenido, lo que hay que anunciar, que es el tema central de los 5 discursos de Jesús. Para completar el contexto, algunos elementos más. El movimiento de Jesús era uno más dentro del variopinto mundo judío. Habían fariseos, saduceos, esenios, con diversos énfasis. Cuando nace el movimiento de Jesús no era tenido como el movimiento cristiano. Se le llamaban los nazarenos. Era un movimiento dentro del mundo judío, un énfasis más dentro del mundo judío. Los fariseos no eran un grupo unitario. También habían muchas tendencias dentro del mundo fariseo como de los saduceos. Cuando los discípulos del Señor pasaron al mundo grecorromano, fue progresivamente separándose del mundo fariseo, que fue prácticamente lo único que quedó después de la destrucción de Jerusalén del año 70. Ellos se mantuvieron, los demás perecieron, se acabaron. Los judeocristianos, es decir, los judíos que se han hecho cristianos y los misioneros que procedían de ellos, comenzaron a ser minoría y comenzaron a crecer fuertemente los no judíos que se hacían cristianos, particularmente en este mundo grecorromano,
y particularmente con la actividad misionera de Pablo. Una triple y fuerte oposición tenían los cristianos por parte de los fariseos y del judaísmo. Luego, cuando se trasladaron al mundo grecorromano, también una oposición por parte de paganos y de los cultos grecorromanos. Y también la división que había al interior de las comunidades cristianas, las dificultades que habían al interior de las comunidades. Por varios lugares entonces, por varios frentes, se vivía en aquel tiempo en una fuerte contradicción, una fuerte persecución. Es en este contexto de oposición, en que Mateo recuerda a su comunidad las palabras de Jesús precisamente sobre las dificultades para realizar la misión. El capítulo 10, al que pertenecen los versículos que este domingo proclamamos. Un elemento esencial que más adelante vamos a retomar es que la identidad en el siglo I, que hace posible la vida de un israelita en el siglo I, estamos hablando de una cultura agraria avanzada, es la familia. En la familia reside el honor. El honor de la familia se traslada a cada uno de los miembros. La familia es la custodia de la práctica de la religión y la familia es la custodia de las funciones propias de cada sexo, de modo de que la mujer cumpla con sus tareas de mujer y el varón cumpla con sus tareas de varón. Eso le corresponde al jefe de la familia controlarlo. Esto va a ser interesante luego para poder entender el texto que hoy proclamamos. Vayamos al texto. Los versículos 37 en adelante. Del versículo 37 al 38 tenemos que reconocer una amonestación. Se trata de una amonestación de Jesús. El versículo 39 es una consecuencia en contraste. El texto parte con el verbo amar. Para decir amar en griego se emplea fileo y agapao. Agapao es el amor de caridad, pero aquí no se está empleando agapao sino fileo. Se trata del afecto natural. Más adelante, en el versículo 38, se va a emplear el verbo seguir, que es el verbo propio del discipulado. La fuente de la identidad social de un israelita en el siglo I es la familia. Ya hemos dicho que a la familia se adscribe el honor y la religión. Estamos hablando de la identidad de un israelita del siglo I. Hoy se entiende de otro modo la identidad. En el siglo I se compartía la identidad del grupo al que uno pertenecía. Por eso se llamaba identidad diádica o personalidad corporativa, porque venía de otro, principalmente de la familia. Entonces, cuando uno lee lo que el Señor pide, la amonestación de Jesús, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, era realmente difícil entender lo que estaba diciendo Jesús. En el fondo estaba pidiendo deshacerse de la familia y eso es deshacerse de la identidad. Es impensable entonces que alguien pida lo de Jesús. Jesús tiene un centro en su vida que es el que quiere traspasar a sus discípulos. Solo Dios basta. Y desde Dios hay que renovarlo todo. Hay que recuperarlo todo, hay que resignificar todo desde Dios. Amar a Dios, Deuteronomio, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu vida. Versículo 38, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Esto está justo después de que Jesús pide resignificar el tema familiar. Esto significa que la cruz no es cualquier sufrimiento. La cruz es el sufrimiento por tener que, muchas veces, en aquel siglo I, dejar a la familia por seguir a Jesucristo. Se trata entonces de un sufrimiento fuerte. Se trata de asumir un máximo deshonor, que es tomar la cruz, repito, por dejar a la familia. Si fuera necesario por Cristo hay que hacerlo. Esto significa que uno tiene que negarse a sí mismo.
Y negarse a sí mismo significa perder la identidad. Pero no se puede vivir sin identidad. Y como la identidad procede de la familia, esto significa que Jesucristo ofrece otra familia. Jesús ofrece otra familia, de donde va a provenir el honor, un nuevo modo de comunicarse con Dios. Y desde esta otra familia, que va a ser el grupo de sus discípulos, que el Padre se construye como nuevo pueblo de Dios, esta es la nueva familia, desde esta nueva familia recuperar a la familia sanguínea. Por tanto, la consecuencia es bastante clara para Jesús. El discipulado, dicho de modo implícito en el texto, el discipulado es seguir a Jesús para integrar una nueva familia, y en esta nueva familia reside la fuente del nuevo honor y de la religión. Se trata, por tanto, de otros códigos que hay que saber asumir. Y en esta perspectiva se entiende lo de Mateo 10, 34, 36. No vine a traer paz, sino la espada, la división, la dificultad. Los versículos que restan domina el verbo recibir. ¿Quién lo recibe a ustedes? Me recibe a mí. La identidad del discípulo es la misma de Jesús. Si alguien recibe a un discípulo, está recibiendo a Jesús. Se trata de una fórmula de supleción. La comunión es la misión, con el verbo enviar, apostello, se manifiesta de modo claro. El discípulo está enviado por Cristo, pero a su vez, Cristo está enviado por el Padre, y es quien envía a los discípulos, y el Padre es quien envía a Cristo. Por lo tanto, aquel que es enviado por Cristo, en definitiva, es enviado por el Padre, porque el Padre es quien envía a Cristo. Convertirse en misionero es recibir del Padre, mediante Jesucristo, el envío. Por lo tanto, salir a anunciar a Cristo es obedecer al Padre. El misionero, aquel discípulo que da testimonio de Jesucristo, es porque entiende que vive las entrañas del Padre. Y por lo tanto lo que hace es extender hoy y aquí, en el mundo de hoy, el misterio del Padre, revelado en Jesucristo, y que el Espíritu Santo hace posible comprender y vivir. El verbo recibir es dechomai, en griego, significa también escuchar, obedecer. Es bastante probable que el trasfondo sea el término o el verbo hebreo kabal, que significa acoger, aceptar. Quien los acepta, quien los acoge, quien los escucha a ustedes, a mí me acepta, a mí me acoge, a mí me escucha. Los versículos 41, 42 sigue primando el verbo recibir, pero ahora nos quedamos con tres elementos que son fundamentales para entender la naturaleza del misionero, la naturaleza del enviado. En estos dos versículos se describe el enviado como profeta. El que recibe a un profeta, por tratarse de un profeta, el enviado es un justo. Y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, y el enviado es un pequeño. El que les dé de beber un vaso de agua por tratarse de uno de estos pequeños. Por lo tanto, las características propias de un enviado de Jesucristo es representar a Jesucristo y representar a Dios, por eso es profeta. Es representarlo con una vida estructurada, hecha, seguida, vivida según la voluntad de Dios. Por eso el enviado es un justo. Y hacerlo al estilo de Jesús, que es humilde y manso. No es un anuncio que se impone, es un anuncio que se ofrece, y que se ofrece con humildad y con sencillez, porque no solo el anuncio es lo que convence,
es que también convence el modo de anunciar. No solo convence el mensaje, también tiene que convencer el mensajero. Y por eso el mensajero tiene que trasladar a otros, anunciar a otros el mensaje de Jesús como profeta justo y pequeño. El mensaje lo podemos entonces resumir en estos aspectos. El seguimiento de Jesús exige rupturas en razón de opciones fundamentales, pero la familia debe recuperarse desde Cristo. Los extremos son siempre fatales. No se puede abandonar la familia por Cristo y despreocuparnos de ella. Eso no es amor. Tampoco se puede abandonar a Cristo por la familia, porque eso no es discipulado. Se trata de seguir al Señor recuperando desde el nuevo código que Jesús nos ofrece a la familia. Jesús pide la opción fundamental por él, en contexto de misión. El misionero se sustenta en una nueva familia, procede de las entrañas del Padre, se hace misionero por el envío del Padre y de Cristo, a quien tiene que representarlo como profeta justo y pequeño. Notas distintivas del enviado según el texto que acabamos de proclamar y de considerar. Según esto, la esencia de la misión es representar a Jesús, lo que exige un constante proceso de identificación con quien se representa. Lo hemos dicho, el que es enviado tiene que representar al Señor, porque si a Él lo reciben es al Señor a quien reciben. Ese proceso de identificación hace que el misionero no sea más que un embajador, que un enviado. En la misión se juega otra familia que es la trinitaria y la comunidad discipular. Y por lo mismo, la honra de Jesucristo es la honra del discípulo. Entonces, el destino preparado por el Padre para Jesús, su Hijo, será también el destino del discípulo. Un criterio de discernimiento de la profundidad de la relación con Cristo lo constituye la relación con la familia. No puede ser absoluta, de modo de abandonar a Jesucristo, porque lo que más me interesa es la familia. Tiene que ser subordinada a la opción fundamental por Cristo. Esto significa, el versículo 39 nos indica que es fundamental relativizar la vida. ¿Por qué? Porque hay que asegurar relativizar la vida, relativizar la familia, porque hay que asegurar la centralidad de Cristo y su misión. Y desde ahí poder resignificar toda la existencia. Una de las grandes tareas nuestras en un mundo tan complejo como este es eso, precisamente, resignificar la vida. Y comportarnos con coherencia. Seguir el camino que Jesús nos enseña. En conclusión, hay 4 notas distintivas del misionero. El misionero representa a Jesús para salir a anunciar el reino como profeta justo y pequeño. Terminamos con la oración. Padre, que obras con poder en tus sacramentos, concédenos que nuestro servicio sea digno de estos dones sagrados. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.